Remember the rules? Yes. Say Bloody Mary 3 times. Okay, I'm gonna turn off lights. Okay, ready? Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. I'm scared. Muy buenas noches a todos, chicos y chicas. Bienvenidos una vez más, como cada viernes, a su sección titulada Terror antes de dormir. La sección donde narramos creepypastas y leyendas urbanas, pero esta vez le vamos a sumar experiencias de suscriptores. Estaba ansioso por leer sus experiencias desde el año pasado. Uy, sí, como si hubieran sido muchos días. Pero ya estaba ansioso por subir este tipo de material, y qué mejor que recibir el año en el terror con una leyenda urbana muy famosa, La Llorona. A esta leyenda yo le doy mi voto de creencia, pero ya más adelante sabrás por qué. Sin más, yo te invito a que te pongas cómodo y te dispongas a disfrutar de esto que se titula La Llorona. La Llorona es un espectro que en la actualidad también ha causado mucho revuelo. Cualquiera ahora puede meterse en YouTube y buscar el llanto de La Llorona, pero lo más viable a esto es entrar a los canales de investigadores paranormales donde se ha registrado estos hechos. Pero, ¿cuál es el origen de este aterrador espectro? Quédate aquí para averiguarlo y conocer una que otra leyenda sobre este aterrador ente. Unos dicen que se aparece en Coyoacán, otros que siempre la escuchan gritar en la calle de su casa. Algunos incluso aseguran haberla visto. Se cuenta que La Llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México en búsqueda de sus hijos, a los que ella misma asesinó. Enloquecida durante una noche, dicen que se aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río. También se dice que es una mujer muy bella vestida de blanco. Otros mencionan que solo se alcanza a ver su silueta, que flota. El único que coinciden es que siempre se deja ver y escuchar un largo y aterrador grito. Sobre el origen de esta leyenda hay varias versiones. Una es la colonial, la cual se basa en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, quien participó en la conquista del Imperio Mexica. Se cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero español, y que cuando ella le pidió formalizar la relación, él se negó porque pertenecía a la alta sociedad. Este hecho desató la tragedia por la que su alma deambula en pena. Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña. Tomó un puñal y se los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. Minutos después reaccionó, y al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por el río y emitió el escalofriante grito por el cual la identificamos. Desde esa noche no se volvió a saber nada más de ella y se convirtió en mito. Quienes juran haberla escuchado dicen que deambula en las calles y los parques de la Ciudad de México, además de los canales de Xochimilco. Versión 2.
La leyenda de la mujer que por despecho ahogó a sus 3 hijos en un río para después quitarse la vida y penar por las calles ha pasado de generación en generación en la cultura mexicana. La imagen espectral de una dama flotante vestida de blanco, cuyo rostro es de angustia, cubre con un vaporoso velo, lanzando gritos estremecedores, vive nuestra conciencia colectiva. La Llorona, junto con sus lamentos y su característico gemido, y la frase de "ay, mis hijos", es sin duda alguna el cuento de horror, desamor y traición con el que millones de mexicanos nos identificamos. Pero esta historia no es exclusiva de México. En otros países de Latinoamérica que fueron conquistados por los españoles también temen al alma en pena de esta mujer. Pero, ¿cuál es el origen de la Llorona? Las culturas precolombianas creían en seres que se aparecían a las orillas de los ríos. Algunos historiadores consideran que en México la Llorona tiene sus raíces en deidades prehispánicas. Entre ellas destaca la Zihuacóatl, diosa de los mexicas, mitad mujer y mitad serpiente, quien según la leyenda emerge de las aguas del lago de Texcoco para llorar a sus hijos, los aztecas, que fueron devastados a manos de los conquistadores venidos del mar. La leyenda que nos convoca a continuación tiene como origen el pueblo mágico de Jerez, Zacatecas. En este lugar se encuentra el famoso Panteón de Dolores, un lugar lleno de historia e historias que se mezclan con las diversas criptas y mausoleos, cuya antigüedad otorga un aspecto aún más tétrico a este cementerio. Muchas son las leyendas que se podrían contar con respecto a este panteón, pero hay una relacionada con una de las tumbas que lo hace muy especial. Hablamos de la famosa tumba de la Llorona. A la entrada del panteón a mano derecha podemos ver dicho monumento rematado con una estatua de lo que a primera vista pareciera ser una virgen, pero conforme nos acercamos para verlo de cerca, se puede apreciar en su rostro un gesto de dolor y desesperación que produce en el espectador un desasosiego que raya en el miedo. Y es que más de una persona, sobre todo quienes se dedican al cuidado de las tumbas y los vigilantes del panteón, juran haber presenciado manifestaciones paranormales que van desde ver los ojos de la estatua, que te siguen con la siniestra mirada, e incluso que se cierran dichos ojos, al igual que sus manos cambian de posición. De todo esto se desprende una creencia de que cuando la estatua cierra los ojos es porque la Llorona se aparecerá esa noche, saliendo por las calles a buscar a sus hijos, lanzando su lastimero grito y aullando de dolor. La versión del lugar cuenta que la mujer representada en la estatua en vida asesinó a sus hijos ahogándolos en un momento de locura y desesperación, arrepintiéndose casi de inmediato, pero siendo demasiado tarde, quedó condenada a vivir el dolor de sus pérdidas de una manera permanente, quedando atrapada en aquella estatua y que solo sale por momentos de ella para seguir vagando por la eternidad en búsqueda de sus hijos. Se dice que en las noches, cuando se escucha su lamento por las calles vacías del pueblo, coinciden con las veces que los vigilantes del panteón dicen haber visto los ojos de la estatua cerrados, y que incluso han desaparecido niños, los cuales se cree que al toparse con la Llorona por algún camino o cerca de un río, ella se los lleva consigo, creyendo que es uno de sus hijos perdidos. Pero al darse cuenta de que no lo es,
La Llorona termina cometiendo el mismo acto con ellos. Cuando era joven me gustaba salir con mi novio Pablo, el cual actualmente es mi esposo. Dábamos un paseo nocturno en su moto todas las noches. Un día estábamos cerca de un río. Nos decíamos cuánto nos queríamos, pero para no dejar volar la imaginación omitiré ese tema, ya que de joven solo tenía permiso de estar en la calle hasta las 10 de la noche. La hora para que él me llevara a casa se acercaba. Le pregunté que si ya podíamos irnos, a lo que él me respondió: solo un poco más, mi reina. Tenía un mal presentimiento. El lugar nunca había estado tan callado, y ese día no había ningún ruido humano. De pronto, los perros empezaron a ladrar. Mi novio decía que tal vez alguien había entrado a alguna casa a robar. Para no arriesgarnos en nada, intentó encender la moto, pero esta no encendía. Acto seguido, los perros hicieron un silencio fúnebre. Un galope se empieza a escuchar. Para nuestra sorpresa, un caballo negro venía a todo galope sin jinete. Se paró para relinchar justo donde estábamos nosotros y siguió galopando rápidamente. Un escalofrío invadió mi cuerpo y de repente escuchamos un lamento desgarrador. Mis cabellos se pusieron de punta. Mi novio intentaba arrancar la moto. El lamento se hacía cada vez más fuerte. En el tercer llavazo, la moto encendió y salimos huyendo del lugar. Nunca llegamos a ver esa cosa, pero hasta el día de hoy sigo pensando que era la Llorona lo que escuchamos ese día. No hace mucho tiempo me encontraba en mi habitación, profundamente dormida, cuando mi esposo me movió muy alterado. Liz, despierta, decía. Logró despertarme. ¿Qué sucede, Juan? Creo que hay alguien afuera. Los perros no dejan de ladrar. Queríamos ir a ver qué es lo que sucedía, pero solo podía ir uno por nuestra integridad y la de nuestros hijos, ya que eran muy pequeños y dormían con nosotros. De pronto, los perros dejaron de ladrar. Un silencio fúnebre permaneció solo unos segundos, cuando de repente un lamento se escuchaba a lo lejos. Parecía acercarse más y más. Aseguramos la puerta, puesto que mis suegros decían que ahí se escuchaba la Llorona. Pero nosotros no queríamos creer en esos cuentos. A día de hoy, aún tengo pesadillas con ese lamento. Hace 2 años me encontraba hablando por teléfono con mi actual pareja. Cada noche la llamo para platicar y ponernos cursis hasta muy noche. Ese día eran alrededor de las 3 de la mañana. Mi habitación da justamente a un terreno detrás, el cual hace grande el eco de la carretera. Esa noche nos encontrábamos hablando como siempre, cuando algo llamó mi atención. Morgana, mi perrita, hizo algo que no hace de costumbre. Solo suele hacerlo cuando tiene hambre. Ella empezó a aullar fuertemente. Dani me decía: ay, Mauri, te pasas, no le has dado de comer. Le respondí: le di hace más de 6 horas, a la hora de siempre. Enseguida se escuchó a lo lejos como enfrenaba un camión, o eso quise creer, pero parecía que fue un enfrenón fuerte. Para mi sorpresa, ese freno de camión se había convertido en un lamento fuerte que se escuchaba a lo lejos. Le dije a mi novia:
Dime por favor que escuchaste eso. Ella respondió que sí y me dijo, ¿crees que haya sido la Llorona? Espero que no, le dije, porque ya saben lo que dicen, lejos es cerca y cerca es lejos. Al escuchar su llanto eso debes tener en cuenta. ¿Y tú, alguna vez has escuchado el lamento desgarrador de la Llorona?